Y no nos marchamos de Logroño porque vamos a continuar en la capital riojana, en este caso conociendo cosas curiosas, historias curiosas y edificios curiosos de la mano de Bruno Calleja Escalona. Bruno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Bienvenido una semana más. Una semana más, eso es, aquí estamos. Bueno, esta semana lo que vamos a hacer es conocer edificios, pero edificios derrumbados. Eso es, sí, bueno, cosas que... ciertas construcciones que estuvieron ahí muchos siglos y que han desaparecido en el último más o menos tercio del siglo XX, casi todas. Entiendo que tuvieron un peso, un papel importante, ¿no? Pues sí, hombre, la mayoría, pues por no decir las que vamos a mencionar, pues menos una, todo casas de origen noble, o sea, de familias pudientes, edificadas en el siglo XVI, la mayoría de ellas, a excepción de dos. Pues vamos con esa primera de las casas. ¿A dónde hacemos esa primera parada? Pues vamos a la calle actual Rodríguez Paterna, por entonces calle Villanueva, que es el punto donde terminaremos también la visita. Pero no, ahora vamos a mirar, según bajamos desde Portales, a mano izquierda, a donde ahora mismo vemos pues esa icónica y bonita vista de la Torre de San Bartolomé. Pues hasta hace pues muy poco tiempo, hasta el año 2011, se edificaba ahí una casa que había realizado el arquitecto José Luis y Tomás, que fue hecha para ser un colegio jesuita, un colegio de la orden jesuita que estamos viendo ahí en pantalla. Era un edificio pues bastante vistoso, pues muy acorde al siglo XIX. En el año 1919 fue ampliado comprando la casa contigua y en el 1921 fueron reformadas para crear ya una única casa, que es el resultado que estamos viendo ahí. Un edificio que tenía ese modernismo, ese gusto que tenía ese Logroño del siglo XIX, del que tan pocas piezas nos están quedando ya, y que se mantuvo en uso hasta el año 1961, cuando los jesuitas se trasladan al colegio actual, al de la calle Huesca, y se queda ahí una pequeña congregación que sobrevive hasta el año 1990. ¿Cuándo es el momento de su derrumbe y hoy en día hay algo sobre este edificio? Ahora mismo no hay nada, es una parcela vacía, se derrumba en el 2011. Sí que es cierto que se hizo un derrumbe porque, claro, al empezar a remodelar se empiezan a encontrar las ventanas románicas de la iglesia de San Bartolomé, que estaban tapadas por los muros de esta edificación. Entonces, alguien decide que, la edificación no tiene valor como tal y, decide tirarla y dejar a la vista lo que es la cara de la torre de San Bartolomé con esos ábsides y los restos de la muralla, porque esta casa había sido construida sobre los restos de la primitiva muralla, de la cual es la Torre de San Bartolomé una de sus muestras. Vamos a conocer el segundo de los edificios, segundo edificio icónico que fue derruido en Logroño. ¿Cuál es? ¿A dónde vamos? Nos vamos a la Plaza de la Cadena. En la Plaza de la Cadena, el actual, es de nuevo un solar sobre el que tampoco hay ahora absolutamente nada. Actualmente no hay nada, es un solar vacío, pero ¿qué hubo ahí? Pues hubo una casa que, por lo menos dataría mínimo del siglo XVI-XVII, como más XVII a finales, que, era una casa nobiliaria, dado, nos lo decía, el escudo que tenía en el frente. Un escudo que se asemeja al linaje del apellido Castillo, que es una familia noble procedente de Cantabria. Y que, su más noble habitante conocido lo tenemos en el año 1771. ¿Quién fue? El corregidor de la ciudad, Melchor Sáenz de Tejada, que era, según nos dice el vecindario de la ciudad, la casa se le correspondía el número 331 y este hombre había desempeñado el cargo de corregidor en Logroño. Posteriormente, en el año 1776, se documenta a esta misma persona desempeñando el mismo cargo en la ciudad de Vélez, Málaga. O sea, justo en el sur de España, un avance curioso. Había tenido también asiento en las Cortes de Navarra, o sea, era un personaje político muy relevante, que había tenido su movimiento y que tuvo una vida bastante ajetreada porque tuvo cargos de mucha importancia. Y vivió aquí, en esta casa que vino a menos, y a finales en los años 90, un incendio ya en gravísimo riesgo la estructura. Y finalmente fue derrumbada, dejando únicamente el primer cuerpo de las escaleras, pero está tapado con una valla y no podemos ver.
de nuevo construida sobre las antiguas murallas. Nos quedan dos casas más que vamos a visitar, que tuvieron su importancia, su relevancia en Logroño, en la historia de Logroño. ¿Cuál es la siguiente, Bruno? Pues la siguiente es otra casa del siglo XIX, es la única que no ha tenido tan origen más noble, pero bueno, es la Casa de los Medallones. Nos vamos a Portales. Una casa que bueno, en la actualidad tampoco existe, ahora hay un edificio de viviendas pues bastante normal, que bueno, es una casa que destacaba porque tenía 3 medallones esgrafiados. ¿Es la única casa de este tipo que hemos tenido en Logroño? Las fuentes nos dicen que no, que por lo menos hubo otras 2 o 3 casas con pinturas, al parecer, de finales del siglo XVIII. ¿Qué pasa? Que no hemos conservado fotografías nada más que de esta, porque fueron derrumbadas durante varios años. Y bueno, ¿qué sabemos de esta casa? Pues la verdad que también, pues que en ese sentido, de lo que es históricamente, pues bueno, pues que estaba ahí ya desde antiguo. Y bueno, que tenía una decoración, pues eso, que estaba pintada, o sea, así como otras estaban hechas en piedras o enlucidas, esta tenía unos esgrafiados, 3 medallones alegóricos y unas columnas como unos pilares, también obviamente todo fingido, sobre las ventanas. Es una preciosidad de casa. Sí, es una casa que bueno, por delante de ella pues pasó Alfonso XIII, Alfonso XII, el general Espartero. Estuvo presente en los mayores acontecimientos del siglo XIX logroñés. ¡Qué bueno! Era un punto muy relevante. Incluso se coló en la primera fotografía de la ciudad. O sea, es un edificio que estaba en un sitio muy importante y que llamaba la atención, porque era un edificio... desde luego lo llama. Y que bueno, que estuvo en pie hasta el año 1955. Este es un poco más antiguo, que bueno, pues se derrumbó, pues querían construir una casa... El resultado, pues bueno, pues acabó con la última casa esgrafiada de Logroño que teníamos. Vamos con la última de las casas que vamos a conocer esta tarde, Bruno. Pues la última hemos dicho que vamos a acabar donde hemos empezado, pero mirando para atrás. Entonces, desde San Bartolomé, si nos ponemos enfrente, vemos lo que era la conocida como Casa de la Viga. Casa de la Viga, pues obviamente no hay que justificar el por qué. Pues, ¿por qué? Pues, tiene unas columnas y encima está apoyada una casa. Unos portales, una edificación normal. Estamos hablando de los soportales más antiguos de la ciudad de Logroño, construidos en el siglo XVI, justo a la ampliación de las murallas y sobre el foso, en el lugar donde había tenido lugar la batalla de San Bernabé, la del 1521, o sea, un lugar bastante importante. La construyó la familia Ponce de León y bueno, pues una casa pues, de 2 alturas. Y bueno, pues una casa, pues como siempre, pues un gran portalón con un acceso y que bueno, pues que ha ido teniendo diferentes avatares históricos, que bueno, en 1911, por ejemplo, pues figura que un tal Vicente Vallejo Segura es el propietario de esta casa y que está dividida ya en pisos. Claro, casas muy grandes, pues como tantas otras, hay que darles uso. ¿Cómo es? Pues bueno, empezamos a cortarlas y que bueno, ha sobrevivido hasta que, bueno, de nuevo, pues a principios de este siglo, pues fue derribada, pero claro, la protección con la que gozan los portales es un grado de protección casi similar al de las iglesias, porque estamos hablando de unos portales muy antiguos, los más antiguos de la ciudad que tenemos en pie, y por lo cual no pueden ser derrumbados. Pero bueno, ahora mismo el estado que presenta la Casa La Viga, pues bueno, es un poco lamentable, pues eso, porque está pues a la espera de que alguien piense qué hacer con este espacio. Vamos a continuar porque nos queda tiempo para hablar de 2 personajes que han formado parte de la historia en esta sección que hablamos tanto de historia. 2 que han pasado a la historia, por un lado uno local. En este caso, ¿para quién va nuestro recuerdo, Bruno? Pues bueno, nuestro recuerdo de esta semana va para el pintor José Antonio Aguado, propietario de la Galería Aguado, bueno, participante y promotor de muchísimas obras de arte, exposiciones, colaborador con el Banco de Alimentos, con Rioja Nostra, una persona muy cercana, una gran persona que bueno, cuyo local también pues formó parte durante mucho tiempo de la historia de la ciudad y que bueno, era una persona muy comprometida y una persona querida, porque al fin y al cabo era un buen amigo, era una buena persona que nos ha dejado pues ahí está ese recuerdo semana. Desde luego, desde 7 Magazine. Bueno, y también un líder político internacional que nos ha dejado esta semana. Pues sí, hablamos de historia, no nos pilla tan cerca,
pero sí que nos pilla. El día 30, a los 91 años, fallecía Mikhail Gorbachev, que era el padre de la perestroika, el líder que cambió la Unión Soviética y la concepción que teníamos a su llegada al poder. Bueno, con su llegada al poder lo que se encuentra pues fue una situación política desastrosa, y dijo: tengo que hacer algo, no tengo que pasárselo al siguiente, y se comprometió a hacer una reforma con sus pros y sus contras, que cambió la historia porque acabó con la Guerra Fría y empezó a marcar gran parte del mundo que tenemos actualmente. Bueno, pues ahí estaba ese recuerdo también, en ese pedacito y en ese guiño que hacemos a la historia cada martes, en este caso, de la mano de Bruno Calleja Escalona. Gracias, Bruno. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Vamos a hacer una